En el método redox, lo primero que hacemos es asignar los valores de los números de oxidación. Intentaré acá hacerlo. Recuerden que ese es un tema que ya tuvimos la oportunidad de ver en clase. En este caso el zinc se encuentra no enlazado a ningún otro elemento, así que le asignamos número de oxidación 0. El hidrógeno trabaja con 1 y sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Para que el balance total de cargas en el HNO3 sea 0, necesitamos que el número de oxidación del nitrógeno en este caso sea 5. Como pueden ustedes verificar fácilmente, ya que 3 por -2 da -6 y la suma entre 5 y 1 da 6 positivo, y en total tendríamos una carga total 0, que es lo que se necesita en este caso. Continuamos por acá. En este caso podemos hacer, digamos, la estrategia de cruzar estos números. Por ejemplo, aquí el subíndice 2, ya que está fuera de este paréntesis, nos estaría indicando que el número de oxidación acá del zinc sería 2 positivo. Y debido al 1 que tenemos aquí abajo, subíndice 1 que no se escribe, significa que la carga total de lo que está dentro del paréntesis debe ser -1, y dado que el número de oxidación del oxígeno es -2, eso nos estaría indicando que para que lo que está dentro del paréntesis tenga una carga total de -1, y dado que 3 por -2 da -6, significa aquí que el nitrógeno está trabajando también con número de oxidación 5 positivo. Continuamos. El hidrógeno en este caso sigue trabajando con número de oxidación +1. El nitrógeno en este caso NO3, al igual que este otro NO3, son el anión nitrato. Luego aquí el nitrógeno sigue trabajando con 5 positivo y el oxígeno con -2. Este otro nitrógeno que tenemos acá, para que exista una carga total de 0, vamos a suponer que el número de oxidación del nitrógeno es X, más 4 por 1, 4, más 5, 3 por -2 da -6, y eso nos tiene que dar 0. De modo que ese número de oxidación tendría que ser 6 menos 9. En ese caso, ese número de oxidación de ese nitrógeno tendría que ser -3. Y se lo asignamos. Bien, continuamos acá en el agua. El número de oxidación del hidrógeno es +1 y del oxígeno es -2. Siempre el primer paso, el método redox, es asignar todos estos números de oxidación, y como siguiente paso debemos identificar qué elementos cambian su número de oxidación. Por ejemplo, aquí podemos observar que el zinc está cambiando su número de oxidación desde 0 y pasa a 2. Eso significa que está perdiendo 2 electrones, y
una manera de representarlo es como les muestro a continuación. Colocamos una flecha debajo del zinc e indicamos que en ese caso el zinc está perdiendo 2 electrones. Luego el zinc es la especie que se oxida, o dicho de otra manera, el zinc es el agente reductor. Bien, por otro lado, el nitrógeno también cambia su número de oxidación. En este caso está pasando de 5 a -3, significa que está ganando electrones. Entonces colocamos aquí una flecha debajo de ese nitrógeno y indicamos que en este caso el nitrógeno está pasando su número de oxidación de +5 hasta -3, significa que está ganando un total de 8 electrones. Y dado que es la especie que gana electrones, entonces en ese caso el nitrógeno es la especie que se reduce, o también podremos decir que es el agente oxidante. Listo, ese es el segundo paso, indicar qué elementos son los que cambian su número de oxidación, quién pierde electrones, quién gana electrones. Y a continuación, para que exista un balance electrónico, el número de electrones perdidos tiene que ser igual al número de electrones ganados. Y para garantizar ese balance electrónico, una forma puede ser multiplicando este 2 por 4, de modo que colocamos como coeficiente para el zinc el valor de 4. Repito, ¿por qué se coloca 4? Dado que cada átomo de zinc pierde 2 electrones, para que exista un balance electrónico neto, es decir, para que tengamos 8 electrones perdidos, ya que tenemos 8 electrones ganados por parte del nitrógeno, una forma puede ser multiplicar 2 por 4, y eso se traduce en que estaríamos necesitando 4 átomos de zinc para que ocurra ese balance electrónico. En algunos casos, por ejemplo, un número pues no resulta ser múltiplo de otro. Por ejemplo, si tuviésemos que aquí en vez de 2 fueran 3 electrones, entonces lo que tendríamos que hacer sería una multiplicación cruzada, es decir, que este 3 lo pasaríamos a multiplicar acá al HNO3, y este 8 lo pasaríamos a multiplicar acá al zinc. Entonces tendríamos de este lado tendríamos que colocar 8, y el HNO3 lo tendríamos que multiplicar por 3. Pero en este caso hay una manera más directa de realizar ese balance electrónico, y es simplemente para convertir 2 en 8 multiplicamos 2 por 4. Bien,
Una vez que hemos hecho esto, el resto del problema se resuelve utilizando el método del tanteo. Ya podemos quitar esta parte de acá. Y empezamos a utilizar el método del tanteo, iniciando por los metales. Entonces tendríamos en el caso del zinc, tendríamos 4 en el lado izquierdo, entonces estaríamos necesitando 4 átomos de zinc en el lado derecho de la ecuación. Como no hay más metales en la reacción, pasamos a los no metales diferentes del hidrógeno, y en este caso estaríamos trabajando con el nitrógeno. Entonces nos damos cuenta que del lado derecho de la ecuación ya tenemos 4 por 2, 8. Aquí tenemos 8 átomos de nitrógeno. Y en el nitrato de amonio, NH4NO3, tenemos 2 átomos de nitrógeno, más estos 8 serían 10. Ya tenemos 10 en total. De este lado tenemos 10 nitrógenos. Y del lado izquierdo, entonces, para que tengamos también 10 nitrógenos, debemos multiplicar el HNO3 por 10. Y de ese modo los nitrógenos quedarían balanceados. Ahora pasamos al hidrógeno. En este caso tendríamos en el lado izquierdo 10 hidrógenos. Y del lado derecho tendríamos, aquí tenemos 4 y por acá tenemos 2, pero necesitamos 10, de modo que podríamos intentar multiplicar acá el número de moléculas de agua por 3, de modo que ahora tengamos 3 por 2, 6, y 4, 10 hidrógenos. Y para verificar que el balance es correcto, comprobamos que los átomos de oxígeno estén balanceados. Entonces miremos a ver los átomos de oxígeno. Tendríamos de este lado 10 por 3, acá tendríamos 30 oxígenos. En el nitrato de zinc tendríamos 4 por 2, 8 por 3, aquí tenemos 24 oxígenos. En el nitrato de amonio tenemos 3 átomos de oxígeno. Y en el agua también tenemos 3 átomos de oxígeno. De modo que del lado derecho de la ecuación vamos a tener un total de 30 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la ecuación química se encuentra correctamente balanceada.